El Pocophone F2 es sin duda uno de los teléfonos que más estamos esperando y que además en 2020 más necesitamos. Hace falta de verdad un teléfono, al menos con hardware de gama alta, buen diseño, pantalla y características correctas a un precio mucho más bajo, cuando marcas como Xiaomi o OnePlus, antes baratas, han subido tanto de precio. El tema es que sí, el Pocophone F2 ya estaba casi confirmado, pero en el día de hoy han llegado tres noticias muy importantes. La primera habla del teléfono y de cómo va a ser en versión global. También cuándo va a salir a la venta y quizás lo más importante, ha revelado un punto que nadie esperaba, que puede mostrar que el precio del Pocophone F2 sería por fin bajo. Un teléfono de gama alta, o al menos con el 865, a un precio interesante. Así que ya sabes, si quieres conocer estas últimas noticias del Pocophone F2, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. Hace bastante tiempo que no hablamos del Pocophone F2, es por eso que, por si alguien se lo ha perdido, os digo, este de aquí será el futuro Pocophone F2, y es que básicamente es la versión de Pocophone, el renombre del Redmi K30 Pro que ya se presentó en China, algo que todos esperábamos, que llevó un par de semanas que se confirmara y finalmente parece que va a ser así. El Pocophone F2 es un Redmi K30 Pro en versión global. Así que por si alguien no lo sabe, recordamos que tenemos un teléfono en resumen con ese diseño, cámara retráctil y en la parte de atrás cristal de aluminio, con un módulo de cámaras bastante llamativo ya que es de forma redonda y une las cuatro cámaras en una especie de cruz o de X con un color algo más claro. Si hablamos de la pantalla, contaremos con un panel de 6.67 pulgadas, resolución Full HD Plus, AMOLED y muy llamativo, solamente 60 Hz. Contaremos, como no, con el Qualcomm Snapdragon 865 junto a la gráfica Adreno 650. Diferentes versiones de 6 y 8 GB de RAM con 64, 128 y hasta, como no, 256 GB de memoria interna. Como vimos antes, 4 cámaras en la parte de atrás, la más importante, la principal, siendo el sensor IMX686 de Sony, un sensor de gama alta de 64 megapíxeles, gran angular y modos macros y modo retrato con una sola cámara delantera. Por último, hablamos del apartado de la batería, 4700 mAh con carga rápida. Como veis, un teléfono bastante correcto, curioso, solamente 60 Hz cuando todas las marcas ya, y de hecho, el K30 normal, del que deriva este teléfono, cuenta con 120 Hz en pantalla, pero bueno, en teoría serían porque el precio es bastante más bajo y, como no, para diferenciarlo y hacer un poquito mejor al Xiaomi Mi 10. El tema es que de momento el precio es desconocido y hasta ahora todos los teléfonos con Qualcomm Snapdragon 865 eran bastante caros. Así que hablemos de uno de los puntos más llamativos de este teléfono, por lo que el precio podría bajar, y es lo que ha pasado en el día de hoy. Todo comienza con el tweet que tenéis ahora mismo en pantalla, puesto o publicado por Xiaomi SK, que es uno de los filtradores de Xiaomi más importantes y que por lo general más acierta de los últimos años, en los que dice que hace un par de semanas se mostró una certificación de Xiaomi que habían pagado para registrar el teléfono en versión global, con un modelo de Xiaomi especial llamado M2003J 6C1, y como se puede ver, al lado de esto hablamos de Poco, por lo que el modelo de Xiaomi en cuestión sería, digamos, mercantilizado de venta al público en versión global por parte de Pocophone, por lo que este teléfono, que es el Redmi K30 Pro, en versión global lo haría bajo la marca de Pocophone, algo bastante habitual que ya pasó, por ejemplo, con el Redmi K30, que llegó a la India como Pocophone X2. Y esto no se queda aquí, porque tras mostrarse esta certificación, se vio que el teléfono saldría a la venta, se presentaría en versión global durante el mes de mayo, por lo que estaríamos a solamente unos días de conocer este teléfono en versión global, lo que es de por sí muy llamativo. Por fin contaremos con un Pocophone F2 en 2020 que se va a presentar ya, hecho, confirmado y certificado en versión global. Ese día estará anunciado para todo el mundo. Y digo esto porque el Pocophone X2, aunque existe y casi todos lo conocemos, se presentó únicamente para la India. De hecho, no existe la versión global de este Pocophone X2. En cambio, este Pocophone F2 desde el primer día estaría anunciado en versión global, lo cual siempre está muy bien y, como digo, va a ser en el próximo mes de mayo. El tema, lo que dije antes, hay un punto que demuestra que el precio podría ser bastante más bajo
y que es muy llamativo. Hablamos de que según este usuario, Xiaomi Ska, el modelo en cuestión, que sería el Pocophone de siguiente generación, el Pocophone F2, tendría una característica y es que vendría sin 5G, algo único. Hasta ahora eso parecía impensable. ¿Cómo es posible contar con un teléfono con el Qualcomm Snapdragon 865 sin 5G, que es precisamente el 5G lo que hace que estos teléfonos sean bastante más caros? Es más, os dejaré por aquí un vídeo que lo explica muy bien porque este año no hay teléfonos de gama alta, calidad-precio como teníamos hace solamente 6 meses con un Xiaomi Mi 9T Pro o un Realme X2 Pro. ¿Por qué no tenemos esto este año? Y es principalmente por el procesador y más tecnologías. Así que no sé cómo, pero de alguna forma Xiaomi ha conseguido que el Qualcomm Snapdragon 865 del Pocophone F2, que se va a vender en versión global, no cuente con 5G, lo que haría que el precio bajara por lo menos 100 euros, algo que, por ejemplo, Samsung ya confirmó. Sus Galaxy S20 están disponibles en versión 4G y 5G, y la 4G es 100 euros más barata. Imagínate de primeras un teléfono que recorta al Xiaomi Mi 10, un teléfono de unos 800 euros, de primeras por 100 euros menos, ya 700. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la pantalla, ciertos materiales, el sonido, etcétera, se baja también de nivel, conseguirían que este Pocophone F2 tuviera un precio mucho más competitivo. Pero como digo, esto ni mucho menos es oficial, no está confirmado y hay que conocerlo realmente para saber cuál será su precio final. De hecho, la filtración me parece muy extraña teniendo en cuenta que hasta ahora, que yo sepa, no ha habido ningún teléfono con el 865 5G, porque este año el módem era obligatorio con 5G, por lo que no sé cómo lo han hecho, puede que esto sea falso, pero como dije antes, este usuario, Xiaomi Ska, es posiblemente el filtrador de Xiaomi más fiable y que más ha acertado en los últimos años. Ojalá sea cierto, porque el 5G a día de hoy apenas es útil en ningún mercado, sube mucho el precio y prescindir de él a un precio mucho más bajo a mí me parece la opción más inteligente. Viendo esto yo te pregunto, ¿opinas como yo? ¿Estás de acuerdo? Y muy importante, ¿te crees que tendrá 5G? ¿Que no lo tendrá? ¿Que la filtración es real? ¿Que es falsa? Yo espero que sea así y que sea mucho más barato. Es más, quiero saberlo. Dejaré por aquí una encuesta muy sencilla, con un solo clic puedes decirme qué opinas, para que me digas qué prefieres tú. ¿Pagar más por un teléfono con 5G o pagar menos por un teléfono con 4G? Yo, sinceramente, opto por pagar mucho menos, ya que a día de hoy no merece la pena. Es más, hice un vídeo ya que estamos aquí, os lo dejaré por aquí, para que sepáis por qué el 5G no merece la pena a día de hoy. Y no es porque en tu ciudad no hay 5G, es por puntos tan importantes como la batería, el precio y mucho más. Ve a verlo porque es muy interesante y ya verás por qué yo elegiría antes el 4G más barato que el 5G más caro, que para mí no aporta nada y de hecho a día de hoy me parece algo contraproducente. Como digo, cuéntame qué opinas, con la encuesta puedes decirme rápidamente qué te ha parecido. También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si ahora sí agradecería un montón que me dieras un buen like para apoyarme y verme subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.